Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a ver una demostración. Se trata de que, dado un número complejo z que pertenezca a esta región, omega sub 1, definida de esta forma. Omega sub 1 son aquellos números complejos tales que su parte real, x, no es ni negativa ni cero, ¿vale? Pues como digo, dado un número complejo que pertenezca a omega sub 1, demostraremos que su argumento principal es dos veces el arco tangente de su parte imaginaria y partido su parte real x más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, es decir, más su módulo. ¿De acuerdo? Bien, recordemos que el arco tangente que he escrito aquí en mayúsculas es la rama principal de tal función. Y aquí tenéis una gráfica aproximada. Se trataría de la función inversa de la restricción de la tangente al intervalo menos pi medios más pi medios abierto. Si hacemos tal restricción, obtendremos una función que es esta, cuyo dominio es todo R, pero cuyo recorrido es precisamente el intervalo abierto menos pi medios más pi medios. Bien, sin más preámbulo, voy a comenzar. Voy a representar gráficamente la región de la que estoy hablando, la región omega sub 1. Bueno, si esto suponemos que es el plano imaginario, o de Gauss, este es el eje real y este el eje imaginario, pues aquellos números complejos que no tengan parte real negativa o cero serán los que estén en este lado, ¿vale? En el primer y cuarto cuadrantes clásicos, pero sin conseguir el eje imaginario, es decir, no cogemos el eje imaginario, ¿de acuerdo? Es decir, la parte no rayada de aquí sin tener en cuenta el eje imaginario. Bien, pues si tenemos un número complejo cualquiera, z, por ejemplo, en el primer cuadrante, pertenece a omega sub 1, pues vemos que su parte real es la proyección sobre el eje real y su parte imaginaria la proyección sobre el eje imaginario, ¿vale? Es decir, z es el afijo de este punto. Bueno, pues el argumento principal en una de las determinaciones más usadas se supone que es un valor entre menos pi sin poder ser menos pi y pi pudiendo ser pi, ¿vale? Es decir, lo medimos desde el eje real así o bien así. En este caso, como veis, sería un valor entre 0 y pi medios, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué podríamos deducir? Es sencillo. Si aquí tenemos x e y como parte real y parte imaginaria de z, el cual se podría escribir en forma binómica como x más y, unidad imaginaria por y, griega, pues como digo, si tenemos este z así, veremos que en forma polar, pues x se puede poner como r, siendo r el módulo de este vector, cuyo origen es el origen de coordenadas y cuyo extremo es el punto cuyo afijo es z, pues bien, x sería r por coseno de este ángulo e y sería r por seno de ese ángulo. Hasta aquí todo bien. Muy bien, pues observemos que en todo caso el coseno del ángulo es diferente de 0, ¿vale? En esta región en concreto, ¿no? No llegamos nunca a tocar el eje imaginario. Estos z que puedo elegir aquí en toda esta región tienen esa determinación del argumento principal que no llega a ser ni menos pi medios ni pi medios, por lo tanto el coseno, que es este valor, la proyección sobre el eje real, no es nunca 0, ¿vale? Eso es importante. Obviamente también el coseno de la mitad del ángulo será diferente de 0, eso es muy fácil de ver, simplemente es la misma forma de razonar, ¿vale? Bueno, pues si y es igual a r por el seno del ángulo, ahora
vamos a usar la fórmula del ángulo mitad para reducir el seno a un producto. ¿Cómo es eso? Pues si recordáis, el seno de un ángulo es 2 veces el seno del ángulo mitad por el coseno del ángulo mitad. ¿Lo veis? Bueno, pues como sabemos que el coseno del ángulo mitad es diferente de 0, lo que voy a hacer aquí es dividir y multiplicar por el coseno del ángulo mitad. Es decir, esta parte va a quedar dividida por el coseno del ángulo mitad. Y ahora, claro, multiplico por el coseno del ángulo mitad, pero ya tengo aquí también el coseno del ángulo mitad, por lo tanto quedaría el coseno al cuadrado del ángulo mitad. Y esto se podría expresar, cuidado que me he olvidado de R, ¿lo veis? R, lo podría expresar como 2R por la tangente del ángulo mitad por el coseno al cuadrado del ángulo mitad. ¿Lo veis? Muy bien. Agrupando un poco, veréis cómo puedo sacar R aquí, el orden no va a importar, voy a poner 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo mitad y luego voy a poner la tangente del ángulo mitad. Bueno, obviamente es lo mismo, pero solo de otra forma, en otro orden, ¿vale? Bien, de nuevo voy a hacer intervenir a una función trigonométrica, o más bien a una relación entre funciones trigonométricas. ¿Cómo voy a sacar esa relación? Bueno, pues la voy a explicar. Si recordáis, el coseno del ángulo se puede poner como el coseno al cuadrado del ángulo mitad menos el seno al cuadrado del ángulo mitad. Eso no es nada más que el mismo razonamiento que hemos hecho aquí para el ángulo mitad con el seno, pero ahora con el coseno. Esas fórmulas trigonométricas son bastante conocidas y recomiendo su repaso. Bueno, pues como digo, aquí voy a poner, en lugar del coseno al cuadrado, el ángulo mitad, seno al cuadrado, ángulo mitad, pues voy a hacer intervenir al coseno exclusivamente, ¿no? Por lo tanto, el seno al cuadrado del ángulo mitad lo puedo poner como 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo mitad. Y así, operando, me quedaría esto igual a este menos menos daría más, que con este sería 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo mitad, menos 1. ¿Lo veis? Y ahora si paso este menos 1 al otro lado, significará que 1 más el coseno del ángulo es 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo mitad. Como veis, justamente lo que tengo aquí. Así que eso es lo que voy a hacer, sustituirlo. Y me queda al final igual a R por el seno del ángulo. Y todo este desarrollo he llegado a R por 1 más coseno del ángulo por la tangente del ángulo mitad. ¿Vale? Ya habéis visto, he sustituido esto por esto. Bueno, ¿y ahora qué? Una vez llegados ahí, voy a poner lo que es R por el coseno. O sea, voy a hacer aquí R por 1 más R por el coseno y todo eso por la tangente del ángulo mitad. Bueno, pero ya habéis visto que R por el coseno era precisamente X. Así que Y será igual a R más X por la tangente del ángulo mitad. Bueno, y ahora voy a hacer intervenir al valor de R. Si recordáis, R es el módulo, es decir, la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Vale? Y claro, aquí hay que tener en cuenta un detalle. Este valor, si le sumo X más R, que aquí será X más la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, pues esto siempre es diferente de 0. Esto, por supuesto, es positivo porque es la raíz aritmética, pero esta X quizás podría ser negativa, pero lo estamos impidiendo al elegir Z en la región omega 1, donde la parte real X nunca es negativa, ni 0. ¿Vale? Así que esto siempre es un número diferente de 0, concretamente va a ser un número positivo, ¿no? Bien, haciendo eso, ahora ahí quedaría como
x más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿lo veis?, por la tangente del ángulo mitad. Y la tangente del ángulo mitad sería pues y partido x más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, mi precaución de antes de que esto no sea cero, ahora se manifiesta haciendo este cociente, que es totalmente posible, ya que no divido nunca por cero. Bueno, pues si hacemos la inversa de esta función, será el ángulo mitad es el arco tangente de y partido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿veis? Y ahora despejando el ángulo sería 2 veces el arco tangente de y partido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es precisamente lo que queríamos probar desde el principio. Bueno, aquí hay que llevar cuidado. Cuando digo la tangente del ángulo mitad y luego pongo aquí su función inversa del arco tangente, es evidente que es la rama principal, porque este ángulo tangente de phi, o sea de teta partido 2, perdón, es un ángulo que va a estar compendido entre menos pi medios y pi medios. Por lo tanto, la inversa va a existir. La rama de la tangente que luego considero como inversa y que da lugar al arco tangente como tal función es aplicable, ¿vale? Es decir, que esto es la función que he puesto al principio. Al final tendríamos el resultado buscado. 2 veces arco tangente de y partido, aquí perdón, me ha faltado x más. Y aquí igual, x más. Y partido x más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado.